son diferentes, o sea, no podemos hablar de cómo eran antes o cómo eran los jóvenes en cada época que van viviendo, simplemente son jóvenes, en circunstancias y en entornos diferentes con situaciones diferentes, pero digamos que en la época de mi juventud, que no hace mucho, en la época de mi juventud, digamos, teníamos un poco más restringidas algunas cosas, ¿no? Digamos, no existía lo que tiene que ver con el Internet, lo que tiene que ver con las redes. De pronto nuestra forma de socialización era un poco más directa. No conocíamos a la gente a través de un dispositivo electrónico, sino que, digamos, nuestras amistades eran en físico, nuestras expresiones para con nuestras amistades, con nuestros pares de ese momento, eran físicas y eran de frente. Si teníamos una emoción, la expresábamos con la persona, no a través de un emoji como toca hoy en día, sino era directo. Y si había ganas de llorar, nos encontramos con una compañera y llorábamos en una situación difícil, o si estábamos felices, nos abrazábamos. Digamos que permanecíamos ocupados en cosas diferentes a lo que los jóvenes se ocupan hoy en día. Entonces creo que la diferencia es el tiempo que se está viviendo, las cosas que estamos viviendo. Pues la juventud siempre ha sido la misma. Hay una diferencia total. Yo creo que antes nosotros veíamos esos parques llenos, las canchas llenas, esa juventud de antes no anda pegada en un celular, ¿sí? Esa juventud de antes pensaba diferente y vivía, digamos, vivía una transformación muy pasiva, creería yo, ¿no? Ahora, los jóvenes de ahora viven engañados. Ese futuro que tienen los jóvenes de ahora no es irse a estar pegado en un celular todo el tiempo. O sea, ellos creen que, entonces, ay, no, como este señor monetizó y hizo mucha plata por ser YouTube o por tener sus redes o estar en TikTok, pues entonces yo también puedo hacer lo mismo. Entonces, me parece que la juventud de antes vive una realidad que era muy cierta, que era muy pequeña, ¿sí? Que era muy pasiva. Entonces, hay una gran diferencia y creo que la juventud de ahora vive en un engaño total. La juventud siempre ha sido un grupo social bastante criticado, centro de polémicas e incluso discusiones. Se saca siempre a relucir todas sus falencias y constantemente todos sus problemas. Al día de hoy se habla de la decadencia de la juventud, sin embargo algo es decadente cuando poco a poco pierde importancia o perfección. Y la mala imagen del joven de hecho viene con muchos siglos de anterioridad. Es natural que el joven sea rebelde, que desafíe la autoridad. Es como una forma en la que se descubre a sí mismo. Sin embargo, el joven también se haya trasladado a las calles y esto se puede tomar como un símbolo de excesos. Para aclarar este punto, podemos hacer uso del concepto de tribus urbanas de Michael Maffesoli, con el que explica que la sociedad está dividida en tribus, cada una en base en algún gusto en particular. Pero así como hay comunidades solidarias y que permiten el correcto crecimiento de la persona, también hay otras que la destruyen, que las inducen y incitan a seguir modas, y allí es donde está la mala imagen. Se ven seducidas por los escapes de la droga, la salud de los jóvenes se ve afectada a largo y corto plazo, evidenciando no solo física sino también emocionalmente en trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad. Primero están los padres. Ellos tienen el papel más importante. Ellos adquirieron la responsabilidad de guiar, prevenir y acompañar a sus hijos a través del ejemplo en sus problemas de la vida diaria como la inseguridad, la carencia de afecto, cuidado del núcleo familiar, las enfermedades de salud mental y la falta de educación y de oportunidades. Por esto mismo son los que más conflictos pueden tener con los jóvenes. Estos acusándolos de privarlos de su libertad y los padres acusando a los jóvenes de no pensar en su futuro y no sobrellevar de la mejor manera sus problemas. Esta incesable disputa la resuelve Sócrates en alguno de los diálogos de Platón, en el que el maestro, hablando como con un joven, le explica que para acabar con la discusión debe el joven ganar la confianza y no la libertad de sus padres. No obstante, la libertad obtendrá por sí mismo al adquirir conocimiento y de la misma manera la confianza de sus padres, al demostrar que pueden permitirle desarrollar sus habilidades y conocimientos
para servir a la sociedad y hacer parte activa de esta. También están los maestros, que al igual que los padres, a través del ejemplo, tienen la responsabilidad de guiar y acompañar. La diferencia radica en que, como lo plantea Sócrates, el maestro es aquel que ayuda a salir de la ignorancia a través del diálogo y por sí mismo, generando así un sentido lógico y un criterio. Bueno, es una pregunta complicada. Si ligamos el ser joven a una edad, pues simplemente es vivir una etapa de la vida que está entre un rango de edad. Pero cuando hablamos de joven, las personas pueden tener una edad diferente, pero tener un corazón joven, que no está enmarcada dentro de una edad. Pero digamos que si nos referimos a los jóvenes, decimos que son personas que están en un rango de edad, digamos, de los 12 más o menos a los 25, 28, 30 años, de pronto más. Es una etapa en la que se viven una cantidad de experiencias, situaciones, emociones, donde, como dicen ustedes, el joven planea su vida, la organiza. Es una etapa sumamente activa, donde el joven estudia, donde el joven termina su etapa de bachillerato, se planea una carrera profesional, la estudia, tiene una vida activa con el noviazgo, con la pareja, con compañeros. Digamos que ese es como las características que enmarcan a los jóvenes, porque están planeando y organizando una etapa posterior a esa juventud, donde tienen que tener ya una cantidad de metas cumplidas. Ser joven, para mí ser joven, o bueno, según lo que hacen los jóvenes ahora que todo lo googlean, pues es las personas o son el conjunto de personas que están entre los 14 y 28 años. Ahora, están sumergidos en diferentes culturas, en culturas físicas, en culturas morales, económicas, políticas, y ahí es donde crean las identidades. Entonces, para mí ser joven es crear esa identidad partiendo de los diferentes grupos a los que tienen acceso. Es una etapa muy linda por la que pasamos todos los seres humanos, en la que enfrentamos diferentes cambios, transformaciones, en la que asumimos diferentes responsabilidades, etapas de la vida. Ser joven es una fuente de inspiración, de cambio, en la que puedes crear, explorar, definir qué te gusta, hacia qué te vas a orientar, cuáles son tus pasiones, cómo las vas a desarrollar, cómo vas a crecer, qué va a ser de ti en el mañana, donde empiezas a formar tu proyecto de vida, donde empiezas a orientarte hacia las cosas que más te gustan. Me parece que lo más importante de ser joven es que seamos agentes de cambio, independientemente en el sector en el que nos especialicemos, de lo que hagamos, seamos agentes de cambio, vayamos más allá, que tengamos el sentido de querer ayudar, querer generar un buen mañana, de hacer del día a día algo útil, de tener esa fe intacta, esa emoción por aprender nuevas cosas, por explorar, por ayudarnos, apoyarnos. El joven entonces es el personaje principal en la sociedad y es debido a que son la esperanza y el futuro. En sus manos está el cambiar la historia o no. Pero esto solo es posible si están abiertos a las posibilidades, a los conocimientos, a la verdad y a la creatividad. A través de la filosofía es posible, por ejemplo, Platón siempre habló de la necesidad de acercar la filosofía a los jóvenes. Y es el idealismo muestra de cómo los jóvenes, soñando y siendo conscientes de sus ideas perfectas o mejores, tratan de hallar la verdad para la sociedad, tienen la capacidad de transformar su entorno, su futuro y dejarles un mejor mundo a las siguientes generaciones. Desde diferentes perspectivas, este tema puede ser tratado de diversas formas, pues los jóvenes crecieron y se formaron en este contexto. Para los adultos, en cambio, hablar de estos temas lo han adquirido con la edad, por sus hijos, sobrinos, estudiantes e incluso por el bien común de la sociedad. El adulto muchas veces está cegado por sus tradiciones y formas de pensar sin ser consciente de cómo el mundo se va desarrollando. Los adultos se limitan solo a ver la dificultad de la realidad.
y no se percatan de que se cae en el mismo error de años atrás, dejando que los conflictos se hereden, invisibilizando las enfermedades mentales y no escuchando a los jóvenes, condicionándolos a madurar rápidamente, presionándolos a crecer cargando con todos los traumas de sus antepasados. Por eso, también deben ser partícipes de forma activa y creativa para formar mejor a la juventud. Esto puede ser a través de juntas de acción comunal, instituciones educativas, con ayuda de profesionales e involucrándose en charlas entre y con los jóvenes. Uno tiene unos ideales, uno tiene unas metas, uno tiene unos sueños, entonces ser un profesional, digamos que ahorita los jóvenes piensan un poco más en viajar, irme del país. De pronto nosotros no pensábamos tanto en eso, pero sí en una profesión, ser profesionales, poderse uno vincular en un trabajo, una vez sea profesional, poder formar una familia, y pues obviamente ir viviendo la vida de acuerdo a la situación que se le va presentando. Si yo estoy en mi época de bachillerato, es disfrutarla, es vivirla. Nosotros éramos felices jugando, o sea, tú salías en un descanso cuando, digamos, estaba uno en 10º, 11, noveno, tú no veías a nadie sentado, como no había ningún dispositivo, entonces nadie estaba haciendo esto, sino todo el mundo estaba buscando qué jugar. Las canchas eran así, las de fútbol, las de baloncesto, las de voleibol, porque estaba todo el mundo ocupado. Entonces, ¿en qué pensaban? En estar en un campeonato más adelante, en formar parte de un equipo, en entrar a la universidad. eh, digamos, no había tanto que le orientaran a uno, digamos, no había un orientador, una persona que le ayudara a uno a mirar qué va a estudiar, sino pues uno simplemente era descarte y error, ¿no? Lo que puedo pagar es lo que me alcanza, pero sin embargo estaba ese sueño y digamos en la época, mis compañeros, yo creo que el 90% alcanzamos a ser profesionales. Ya otros, digamos, se dedicaron a otras cosas, pero uno soñaba con ser profesional, uno soñaba con tener una familia, uno soñaba con tener un buen trabajo. Hay una cosa que sí los jóvenes, hay, digamos, una diferencia con los jóvenes de hoy en día, y es que los jóvenes de la época, cuando yo estaba en esa etapa de la juventud, uno pensaba encontrar un trabajo y como estabilizarse en ese trabajo, ¿cierto? Entonces pensaba uno tener su trabajo, pensionarse en ese trabajo, por decir algo, cosa que hoy en día no se ve. Los jóvenes hoy en día simplemente están, me gusta este trabajo, me voy para ese trabajo, me gusta este, me voy. No les interesa estabilizarse en algo, sino vivir, soñar, y eso está bien. En mi época de pronto era un poco más estable. Quiero esto, me quiero quedar acá y ahí voy a estar. Y alcancé mi sueño y como que uno le costaba un poco pensar más allá. Viajar, uno salir del país, no le pasaba a uno mucho por la mente, porque no era tan sencillo. Hoy en día tú tienes todo abierto, tienes posibilidad de viajar, hay intercambios que en ese tiempo, digamos, no eran tan comunes, no en los medios donde uno estudiaba. Bueno, entendiendo los ideales como las aspiraciones y las metas, en mi época había una falta de información. Ahora no quiero decir que yo sea muy viejo, por así decirlo, ¿no? Pero esas aspiraciones y metas venían a costumbres, venían a ver los hermanos de uno, los tíos que eran profesionales, que eran militares, ¿sí? Entonces se veía como ver esas aspiraciones y metas, pero de una forma para crear la independencia económica y poder, digamos, uno tener esa aspiración hacia futuro de tener su casa, su carro, sus cosas, ¿sí? Ahora la independencia económica de esa época o las aspiraciones y metas de esa época ahorita ya son muy relevantes, ¿no? Porque el tema de la pandemia también nos hizo cambiar esa forma de pensar hacia futuro. Entonces, creería que esa independencia económica o esas aspiraciones y esas metas de mi época eran un poco más traídas a las costumbres que se llevaban. El joven de hoy se esfuerza por tener altos estándares, pues por estudiar, por tener su carrera, por tener su maestría, su especialización, se esfuerza por amar la naturaleza, por ya tener ahora métodos más sostenibles, ambientales, social y ambientalmente.
siento que las aspiraciones del líder de hoy es, bueno, 1, estudio; 2, crear bases para el mañana; 3, transformar; y 4, elegir una vida que uno realmente quiera vivir más adelante. Por ejemplo, en mi caso, aspiro con salir del país para aprender acerca de otras culturas, de otros idiomas, conocer otros países y venir más adelante a Colombia y generar empresa, generar oportunidades, ser fuente de inspiración y apoyo para mi país. Además de diferentes puntos de vista, cada generación sigue unos ideales y alcanza cierto grado de mejoría en torno a estos. Los jóvenes de antes giraban en torno o actuaban en consecuencia a la idea de crear una familia y seguir al pie de la letra lo que dictaba la religión. Hoy en día, por el contrario, está la idea de bienestar personal, esto con respecto a la economía, la profesión y la vida social. Incluso se ha implantado en ellos la idea de cuidar el medio ambiente y mantener este cuidado en su vida diaria. Los jóvenes no son más que la imagen más viva de la sociedad y serán ellos los que hereden sus pensamientos de los niños en un ciclo sin fin. Por lo que, ¿en serio es la juventud la que está en decadencia? ¿O es la sociedad la que está colapsando poco a poco sin poder cargar más traumas en este sistema violento, consumista y autoexigente que se encarga de autodestruirse? Dale, pues,